La pregunta es la primera. A su juicio, usted ha dicho que la pobreza no solamente se mide en números, sino también en elementos inmateriales. ¿Es más pobre América Latina o menos pobre después de los gobiernos de izquierda? No, sustantivamente es mucho más rica, pero sigue manteniendo algunas características históricas que no pudimos superar, una feroz desigualdad. Desde ese punto de vista es el campeón del mundo como continente. Y a pesar de lo que se intentó y de políticas de distribución y eso, hay mucha deuda social en nuestra América Latina. Pero creo que estamos también en una época compleja. La globalización no es cuento. Y es un error reducir la globalización a un simple desborde de capital financiero y de capital transnacional, que lo es. Pero hay paralelamente un desborde cultural. Pienso que mi generación, soy bastante viejo, con una visión de izquierda muy racionalista, nuestro bisabuelo Robespierre, el dios razón, reducía un poco la gran hipótesis de cambiar las relaciones de producción y distribución, y como consecuencia vamos a tener un hombre mejor. Pero un sistema, y mucho más como el capitalismo, terriblemente agresivo, con una formidable fuerza que le permitió domesticar la ciencia y ponerla a trabajar a favor de la tecnología, atrás de aumentar la productividad, y hizo explotar una cantidad de parámetros, es también generador de una cultura. Y si no cambia la cultura, no cambia nada. Y lo más difícil de cambiar es una cultura. Entonces los latinoamericanos mejoramos bastante. Se incorporaron masas de gente muy pobre a un nivel de consumo, pero continuamos prisioneros de la misma cultura. Y tácitamente, ¿y qué es esa cultura? Cultura no es lo que nos enseñan en la academia o cuando vamos al liceo. Cuando hablo de cultura no me quiero referir a la obra de arte. No. Me quiero referir a las reacciones subliminales cuasi automáticas que el hombre y la mujer común y corriente toman en su vida y en su casa. Esta es una sociedad de marketing y el capitalismo lo que más lo cimenta y que potencialmente todos queremos ser explosivos consumidores porque hemos matado las viejas religiones, aunque muchos dicen que creen en el Dios cristiano o en el Dios o en Alá, pero en realidad el Dios de nuestra época es el mercado. Y entonces las masas quieren consumir. Y los latinoamericanos estamos como mirando la vidriera del mundo rico y queremos consumir como el mundo rico, pero no nos hemos capitalizado en función de ello. Y tenemos una enorme dependencia en la inversión directa extranjera que venga y se coloque, y después nuestra economía tiene que remitir amortizaciones y ganancias que se van para afuera. Y como ese fenómeno crece, cada vez necesitamos más inversión directa extranjera, nos piden condiciones como una espiral que no le damos
al capital local, muchas veces, y los latinoamericanos bastante atomizados, en lugar de tener una política común, disputamos entre nosotros en quién se baja más los pantalones para que el capital se coloque y poderle dar trabajo a nuestra gente. Vaya tragedia la nuestra. Entonces, sacamos gente de la pobreza que entró a consumir, pero quiere consumir mucho más. Claro. Y esto es una carrera interminable, así como está planteado. Entonces nos demanda, es un mundo demandante, quiere más y más y más y más. Yo no estoy haciendo apología de la pobreza, lo que quiero recordar que el desarrollo con recursos propios significa la amargura de tener que ahorrar, y ahorrar es privarse de consumir. Y lo único que podemos dejarnos frenar un poco el consumo no es en comida, no es en las cosas fundamentales, porque además tenemos una deuda social sin pagar, es la cantidad de autitos que compramos, de televisores, de teléfonos, frenar un poco, y eso es dificilísimo. En este mismo documental hemos entrevistado, como le decía, a Evo, donde le pregunté lo mismo. Me decía, falta tiempo, por eso voy a la reelección, me decía Evo, a pesar de que le dijeron que no los bolivianos, va a ir igual. Le pregunté a Correa qué opinaba él del tiempo que le faltaba. Dijo, yo me fui y dejé a Lenin, a quien hoy día califica de traidor. Yo ¿Qué opina usted? Yo tengo una visión un poquito más complicada que la de ellos. A ver. En primer término, una interpretación distinta de la historia. Para mí, nunca triunfamos totalmente de tocar el cielo con la mano, tampoco la derecha. La derecha tampoco. Tampoco. Los triunfos en historia son relativamente pasajeros. La historia de esto es vieja como el hombre. Nuestra cultura demasiado occidental, bueno, decimos izquierda por la historia de la Revolución Francesa, que se sentaba en la izquierda, Sí, la derecha. pero para mí esto existe en el género humano desde siempre. La historia humana es una eterna disputa. ¿Por qué? Entre fuerzas conservadoras y fuerzas relativamente justicieras. Ashoka es un rey en la India que pelea por la distribución y por los más humildes, o Epaminondas en la historia griega, o Jesús, o los Gracos, o... Hay ejemplos infinitos de esta lucha. Con nuestra visión muy occidental reducimos la visión a izquierda y derecha. Es más complicada. Como si el género humano lleva íncitamente fuerzas conservadoras y fuerzas de cambio, en una eterna y permanente disputa pendular. Y nunca ninguna gana. No, lo que construimos es civilización. ¿Qué es la civilización? Es la herencia más grande que recibimos cuando nacemos, desde aquel que inventó la rueda y el fuego, que no sabemos quiénes fueron, y no le pagamos patente, a la biología molecular. Esto me parece que es un eterno. Por eso yo no me desespero con las derrotas, porque tampoco me envanezco con los triunfos. Es relativo. ¿Qué logramos? La historia humana no es así. No la veo así, en un ascenso, la veo así. Con avance, en un término constante, es un avance civilizatorio, pero con caída, permanentemente, y recuperaciones. Pero visto así, la llegada de la derecha sería casi natural, no habría una derrota. O sea, quiero decir que... No. Los hombres jugamos. Claro. Las ideas juegan, Claro. los partidos juegan, las organizaciones humanas juegan. Se pierde y se gana. Juegan y existen
con clara evidencia, y la lucha de clase también existe. Claro, claro. Qué joder. Todo eso también existe. Pero quiero llamar esto porque no quiero el triunfalismo cuando tocamos el cielo, ni quiero el derrotismo cuando oriento. Hay que saber que la lucha es constante y permanente. Y que triunfar en la vida no es meramente lograr un objetivo. Triunfar en la vida es volverse a levantar y volver a empezar cada vez que uno cae. Eso es lo posible para nosotros. Yo sé que esta visión choca con los términos comunes. Bueno, yo no tengo la culpa si tengo una cabeza independiente, ¿qué voy a hacer? Claro, claro. Y, Entonces, pero nosotros hoy tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La más grande, haber sido muy débiles desde el punto de vista real con la integración. continental. Sí, porque no tenemos masa crítica para nada, recortados de a uno. Porque no tenemos no peleamos por integrar primero la inteligencia, las universidades públicas, el taller de la investigación, la propiedad del conocimiento. Es decir, hemos querido hacer una integración media fenicia, te vendo esto y tú me vendes esto otro. Y peleamos por este intercambio y esto. Y creo que si no se incorpora la inteligencia en esta batalla de integración. ¿Y por qué la integración? Porque llegamos tarde, venimos corriendo de atrás, nos llevan 200 años de ventaja. Nuestros mejores investigadores nos lo contratan y se lo llevan para allá. Y si no tenemos un cierto margen de propiedad del conocimiento y del uso del conocimiento que precisamos, somos absolutamente dependientes. Presidente, y si esos son los pendientes, y la izquierda supongamos que está de acuerdo, ese es el pendiente, hay proyectos que hoy día siguen luchando a como dé lugar para mantener el poder, para transformar sus sociedades. Vuelvo a Evo. Claro. Rafael no lo hizo, terminó a mi juicio, y lo quiero mucho, pero creo que cometió un error de no seguir él en la batalla. Hoy día mismo intenta volver. Maduro intenta perseverar en el proyecto cultural en que están. ¿Están equivocados en pedir 20 años más a sus pueblos? Si dieron 20, no alcanzó para el cambio cultural. No, el cambio cultural demora mucho más de una generación o dos. A ver. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque soy viejo. Tiene muchos inconvenientes ser viejo y algunas ventajas. Año 62 recaí en los monosofos. Llevaba una camisa de nylon que habían aparecido acá, que eran insoportables. Pero los muchachos soviéticos no habían visto jamás una camisa de nylon. Me la querían comprar en los monosofos. ¿Qué pasa? Estaban prisioneros de la misma cultura. Era la época que sacaban los cálculos, vamos a equiparar al capitalismo cuando produzcamos tantas toneladas de aluminio y tal. Y me llevaron a un hotel, el Hotel Baltia, me acuerdo, que me hacía cosquillas las alfombras en los tobillos, y yo digo, ¿para qué hicieron esto? Para terminar en eso. En un estado que se supone proletario, ¿para qué hicieron esto? Este despilfarro. Bueno, estábamos enganchados en la misma cultura. Eso incluye, por ejemplo, la Revolución Cubana. ¿Es una referencia para eso? 50 años, más de una generación. Y se comieron la pastilla también los compañeros cubanos. Se comieron la pastilla seguramente. Y nos las comimos todo. Porque nos parecía que el cambio del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Mi generación. Y yo estoy diciendo esto autocríticamente, no criticando a otro. Esto es un documental. Ahora, ¿cuál era la enorme ventaja? Que teníamos una fe terrible en el cambio y éramos capaces de sacrificios incalculables. Éramos un tipo de militante que no existe en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque subjetivamente, cuando usted está convencido, tiene una fuerza gravitante de compromiso que
es inconmensurable. Hoy la cosa es mucho más dispersa, mucho más enredada. Y hay gente que critica que los jóvenes no quieren esto, no quieren lo otro. No, hermano. Es el tiempo que les toca vivir. No es culpa de los jóvenes. Entonces, creo que la izquierda en el sentido profundo tiene un debe de creación de carácter intelectual, de incorporar una cantidad de avances que tiene la ciencia contemporánea con respecto a lo que es el hombre. Nosotros pensábamos que el hombre era un tipo programático, racional y todo lo demás. Hoy sabemos que es un animal emotivo como el diablo. Si sigo la lógica, la derecha ganó en América Latina casi completa, momentáneamente. Sí. Un tema cíclico. Volveremos. Naturalmente la izquierda va a ser volver. derrotada porque no va a solucionar tampoco los problemas. Y nosotros tampoco cuando volvamos. Los va a agravar en algunos aspectos. Seguramente. Y cuando volvamos a gobernar, en esa lógica más crítica. Ojalá que tengamos otro arsenal, que las nuevas generaciones vayan incorporando. A ver, hace muchísimos años yo estaba preso en una de las tantas canas que tengo y leía a Vance Packard, un sociólogo americano que estudiaba las formas ocultas de la propaganda. Y me acuerdo que relataba que la General Motors y la Ford tenían especialistas en relaciones humanas, en psicología humana y eso. Y estudiaban el color del interior de los coches. Porque habían descubierto que determinados colores subjetivamente excitaban a la mujer joven. Y muchísimas parejas que iban a comprar el auto venían las parejas nuevas a ver el auto. Entonces la mujer con aquellos colores se terminaba trabajando al tipo para que comprara ese auto. Esto que te estoy relatando tiene más de 40 años, 45 años. Hoy, cuando abrimos la perilla de la televisión, estamos sometidos a un bombardeo de carácter subliminal que tiene un poder de determinación, porque esa cultura de la cual te hablé es funcional a la acumulación capitalista. El capitalismo necesita que seamos feroces consumidores, deudores y que nos pasemos la vida trabajando y pagando cuotas. Eso es la sensación de progreso que no. Hay un proyecto político hoy que está bajo fuego, que está denunciando eso, que es Venezuela. Es un proyecto de izquierda, Venezuela. ¿No es un proceso que deberíamos todos defender a rajatabla? Mira, no es querer, es poder. Yo no puedo nacionalizar una empresa con la idea de que estoy haciendo socialismo para que la empresa después me produzca la mitad o menos de lo que producía antes. Porque en lugar de tener una solución, lo único que tengo es un problema multiplicado. No se puede construir socialismo con albañiles capitalistas que me afanan una bolsa de polvo, que me llevan unas varillas, esto y el otro. Por eso te digo que la construcción cultural es un problema paralelo, que fue el error de mi generación. Yo me incorporo porque yo creía que era más fácil. Me doy cuenta hoy, y lo que te estoy diciendo en el sentido de Sosa, el pensamiento creador de la izquierda, que no podemos quedarnos acurrucados repitiendo como un verso a Lenin, ¿me entendés? Cuando tenemos otro arsenal de cosas que han aparecido. Esto no es pasarse para el capitalismo ya nos demostró la entraña y es responsable de una cosa siniestra, esta cultura. Nosotros nos educamos bajo el peligro del paraguas nuclear. Claro. Ahora tenemos otro paraguas, el desastre ecológico. Esto es una consecuencia de la economía de despilfarro que ha metido el capitalismo. Hace 30 años que sabemos lo que tenemos que hacer. Nos dijeron los sabios
en Kioto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no existe voluntad política de enfrentarse con los intereses que hay que enfrentarse. Entonces las nuevas generaciones, tú eres joven, van a tener que vivir con ese parámetro. Usted dijo alguna vez que el poder no transforma a los seres humanos, sino que revela lo que son. Está hablando de su experiencia hoy. ¿Qué siente usted que aprendió habiendo ejercido el máximo cargo en un país? Yo A propósito de los desafíos pendientes. Yo fui gobernante de mi país, hice mucho menos de lo que deseaba y de lo que el país necesitaba, porque este país tiene 9, el 10% de pobreza y medio de indigencia. No tiene justificación que este paísito tenga ni pobre ni indigente. No tiene contrafuerza. ¿Está? Mejoramos mucho, pero no lo necesario. Pero tampoco logramos una incorporación al sentido de ciudadanía de la gente que mejoró sus condiciones. Nosotros pertenecemos, lo digo en el sentido autocrítico, creo que el problema de una cultura distinta es una batalla pendiente que si no la plantea la izquierda no la va a plantear nada. Y eso es la mejor manera de defender el medio ambiente y el mundo que va a venir. Porque ya no alcanza con el desarrollo económico. Por supuesto que necesitamos el desarrollo económico, pero hay que entrar a pensar en la felicidad humana, porque entramos en el siglo del loquero. Ahora todo el mundo, la ansiedad, hay que ir al psicólogo, esto y el otro, y patatín y patatán. Para un poco, tenemos una vida sola que se nos va. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad es un margen importante de libertad. ¿Y qué es la libertad? Del punto de vista individual. ¿Sabes lo que es la libertad? Es el tiempo de mi vida que gasto en las cosas que a mí me motivan. Eso es la libertad. Hay que salir de esa palabra abstracta que no dice nada. Mientras estoy sometido a la ley de la necesidad, que laburo para pagar cuentas y esto y el otro porque quiero consumir y tengo que cambiar el auto y esto y el otro, estoy sometido a la ley de la necesidad. Todo ser humano tiene que trabajar. Y el que no trabaja está viviendo a costilla de algunos que trabajan. Eso es inevitable, pero la vida no es solo trabajar, porque la vida se nos va. Hay que tener tiempo para los afectos, para la familia, para los amigos, o para el hobby personal. A ti te gusta pescar, al otro le gusta pintar, al otro le gusta lo que fuere. Yo soy militante social por vocación, porque a mí me gusta. Soy un hombre feliz a pesar de los garrotazos y los balazos que me dieron, porque vivo como pienso. Entonces, yo ambiciono de entrarnos a preocupar de que la gente, la aventura maravillosa de estar vivo merece plantearse el problema de la felicidad. Ahora, si la felicidad me la plantean, que es tener un cúmulo de riqueza, si eso es la felicidad, no tiremos la bronca con la corrupción, porque le estamos diciendo a la gente que hay que ser rico para ser feliz, que eso es fundamental. Entonces, no, para mí hay que asegurarse un margen de tiempo para vivir. Es como, y si no puedo cambiar el mundo, es como el tráfico en una avenida de Santiago. No puedo evitar que pasen muchos autos, pero tengo que aprender a cruzar la calle sin que los autos me pisen. Es decir, acá, no dejarme llevar la cabeza por una campaña de marketing. Yo estudié filosofía y me fascina igual que usted. La filosofía es elegir. Sí, claro. Y Pepe Mujica elige participar del pensamiento y no más de la acción política. Hoy, ¿en qué Pepe Mujica puede ayudar que proyectos de izquierda recuperen el poder, se mantengan? Vuelvo. Nosotros estamos en la acción política, entonces, claro, falta pensamiento. Pero yo tengo 83 años. El más joven de todos, según... Pero ¿sabes qué pasa?
El mejor dirigente no es el que hace más. El mejor dirigente es el que deja una barra que lo suplanta con ventaja, porque esta lucha es larga. Más, esta lucha es eterna. Esta lucha no puede terminar con mi vida. Yo apenas soy una gota de ese torrente emancipador de una parte de la especie que lucha por mejorar la civilización. Entonces, porque tengo esa visión, no me desesperanzo, tampoco me la creo toda. Trato de que existan compañeros jóvenes que se reproduzcan y que participen en el torrente. Porque en el fondo no creo en los hombres providenciales, lo que creo en las causas providenciales, que es otra historia, en los contenidos. Sé que hay momentos de la historia que se resume en la visión de un tipo. ¿Y no es sinónimo de izquierda revolucionaria eso? ¿No hay una contradicción? Lo que decíamos en la tarde es que queríamos preguntarle eso. Todos los procesos revolucionarios tienen problemas con sus sucesiones. Fidel nombra a Raúl. Los procesos revolucionarios, Chávez a Maduro, Maduro va a reelección, Evo va a reelección. Y parece que la izquierda revolucionaria no tiene resuelto su problema de la sucesión. Pero Mi papá no tenía, válgale el símil con su movimiento, mi papá no tenía sucesor. yo considero que eso lo tiene que ir decidiendo un poco la lucha, no mi dedo. Y me siento reconfortado. Porque sé que al costado mío hay cantidad de compañeros. Y que yo me voy a reventar, van a hacer un buen entierro y la vida y la lucha continúa, porque va a haber otro. Pero cuando está Trump de presidente en Estados Unidos, los dilemas son Maduro o Trump, son la izquierda o Trump. A propósito de transar, sigo sus consejos. La garantía que tiene Maduro es el carácter cerril de la oposición que tiene, que también lo transforma en cerriles a ellos. Se cae en un dogmatismo así. Es evidente. Y ahí estamos trancados. Y no puedo acompañar esa visión de algunos que dicen defender la democracia y están defendiendo poco menos que una intervención. Claro. Es una cosa, esa película la hemos visto por todos lados y ya sabemos el resultado que tiene. Bueno. La derecha ha ganado todas sus elecciones en los últimos 3, 4 años sobre la promesa de la transparencia, diciendo, mira, el problema de la izquierda es que es corrupta. Pues han pasado por el sedazo casi todos. Y justamente uno de los referentes que ellos usan, la derecha, es a Pepe Mujica, diciendo, mira, todos ellos son corruptos, salvo Pepe, por lo mismo que me encanta su reflexión sobre que no se hable más de austeridad de Pepe, sino de vivir en justicia, vivir en lo justo. No hay una trampa que nos están haciendo con Pepe Mujica, que lo usan como para matar a la izquierda, usan a Pepe Mujica y dicen, mira, Pepe es el hombre que toda la derecha ama, pero los demás son todos, voy a inventar, como en la película, sucio, malo y feo. Mentira, pero a mí me dicen sí que viene y eso es macanudo, sí, pero no me sigue. Más bien soy una especie de cosa folclórica que está ahí. Sé perfectamente. Ya no me chupo el dedo. ¿Estás consciente del presidente? Totalmente consciente. Y yo estoy luchando con que mi barra... Porque esta es una manera de construir una cultura distinta. Y no vamos a construir una cultura distinta si no empezamos por nosotros, por cuidarla. Para mí tiene que haber una coherencia. No puedo luchar por la igualdad, que en definitiva es la vieja utopía de la izquierda. La igualdad bajo el techo en el que vivimos. Pero mientras tanto, aprovechar la desigualdad a favor de mi forma de vivir. Además me parece que tenemos la obligación de ser republicanos
Y republicano es vivir como vive la mayoría de la gente y no como vive la minoría privilegiada. Y no por despreciarlos o por odio, sino por coherencia, porque nuestra lucha es a favor de la mayoría de la gente. La vida, nuestra forma de vivir, tiene que ser una expresión real de lo que pensamos. No podemos plantearle un cambio a la gente que no empiece por nosotros. Pero bueno, es mi manera de ser, tal vez poeta viejo. Nada, nada. La próxima batalla de Pepe Mujica, ¿cuál es? Si su combate es el pensamiento, ¿cuál es la batalla que viene? Y sí, yo voy a seguir militando hasta que me muera. Voy a seguir militando. Pero claro, tengo que acompasar mis posibilidades a la altura. El primer valor es la vida. La primera fortuna que tiene cada uno de nosotros es el haber nacido. Tenías 40 millones de probabilidad de que naciera otro. Naciste tú. Si eso no es milagro, loco, entonces, como toda cosa viva, hagamos la vida y trato de vivir lo más que pueda. En mi edad estoy cerca del pozo, yo estadísticamente estoy muy cerca. Pero yo no lo voy a ayudar. ¿Qué puede ayudar Pepe hoy a la izquierda latinoamericana? Además desde el pensamiento, en términos concretos. Eso, pensamiento. ¿Qué te parece? Poco. Para Me ellos. parece que el pensamiento es importante porque la izquierda va a seguir. La garantía más grande de que la izquierda siga son los inevitables fracasos de la derecha. La derecha puede generar mucha riqueza. No puede generar justicia. Porque la acumulación de la riqueza excesiva básicamente es una terrible injusticia. Por eso hay izquierda para rato. ¿Cómo va a ser la izquierda del futuro? Bueno, ahora estamos en la civilización digital y todo eso. Y yo pertenezco a otro mundo. Yo para pensar tengo que escribir y tengo que escribir con el coso así, ¿viste? Porque hay como una relación motriz entre... Sí, está estudiado. Claro. Yo no lo estudié, pero me lo imagino que es así. Bueno, no está estudiado. Es así. Está demostrado que cuando uno Entonces, escribe. me piensa. pedí que teclee y eso ahí ya... No, está demostrado. Que hay un. Que al escribir se produce una conexión con el. Pero las generaciones que vienen van a tener otras conexiones. El mundo que va a venir va a ser de dos idiomas. Pero la gran interrogante es la interrogante filosófica que tengo en la cabeza. El hombre como especie estará llegando a su límite. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que necesita ciertas medidas de carácter mundial. No las puede tomar ningún país. Tiene que ser de la humanidad entera. Porque hay que cuidar el barquito en el que navegamos. Este barquito hay que cuidarlo, es frágil, lo podemos abollar y jodernos bien jodido. Nosotros y la fauna acompañante. Eso es más grave todavía. Entonces, y lo curioso es que sabemos lo que pasa y sabemos teóricamente lo que hay que hacer y no lo hacemos. Tendremos la potencia política de ser capaces de gobernarnos como especie. Hasta ahora lo que he visto son gobiernos que están preocupados por el que gana las elecciones que vienen y cómo va a ser esto y el otro, y mirando la cortita, la inmediata, y el panorama. El otro día leo que hasta en el agua de la Antártida encuentran residuos en nylon microscópico. La puta. La puta. Pero eso lo tenías claro cuando fuiste candidato. Al ser candidato uninominal para un cargo presidente de Uruguay, ¿tenías esa lucidez? Tal vez que no. O tal vez que sí. No puedo evitar estas preguntas que son una angustia existencial. ¿Entiende?
Yo definí que no voy a ser candidato porque tengo conciencia del peso de la edad que tengo y las mataduras que tengo encima. Y creo que tiene que venir otra generación, hay que abrir puertas. Pero desconfío mucho de mí mismo, porque puedo ser un viejo muy duro. Ya te dije que lo que pensaba, que tiene que haber un margen de capitalización propia, fuerte, y eso es duro. Y no quiero decir, mi país es muy pequeño, de poca gente. No lo quisiera haber confrontado como Brasil. ¿Cómo? Como Brasil. Claro. Porque creo que la confrontación de blanco y negro no le sirve a la gente. Y no le sirve en primer término a la gente por la cual uno pelea. Son los más débiles. Son siempre los que terminan pagando el pato. Esto es como las sanciones económicas que están de moda ahora que le ponen a los países. Las sanciones económicas son una inmoralidad contra los pueblos, porque ¿sabés a quién joden? A los más débiles. Esto lo vimos con la España franquista, con Mussolini, lo vimos con Stalin. Siempre que aplican sanciones económicas, a los gobiernos no le hacen ni esto, más bien los fanatizan, los ponen en la cuchilla, los que joden es a la gente más jodida. Es una inmoralidad las sanciones económicas.